Perdió la voz salvando a su hermano de un incendio. Y nadie pareció valorarlo. Su padre, incapaz de ver más allá del dolor propio, le negó el reconocimiento, la empatía y hasta el derecho a sonar. Pero Emma encontró una forma de hablar más fuerte que cualquier grito, con su mirada, su música y su silencio. Y solo escuchen cómo esta historia se dio vuelta, y por qué la justicia emocional terminó ganando, incluso cuando parecía imposible. Emma Reeves tenía 17 años y una certeza que pocas chicas de su edad tenían. Había nacido para cantar. Su voz no solo llenaba el aire, tenía el poder de tocar algo dentro de las personas. Desde niña, cuando se refugiaba en el pequeño armario bajo la escalera con una linterna y un cuaderno, la música era su lenguaje más sincero. Vivía en las afueras de Memphis, en una casa modesta junto a su hermano menor, Jason de 10 años, y su padre, Ray, un hombre que parecía talado en piedra. Antiguo bombero, Ray hablaba poco y exigía mucho. Desde la muerte de su esposa, la madre de Emma, se había vuelto un muro, rígido, silencioso, impenetrable. Para Ray, los sueños eran peligrosos, y la música, más que un sueño, era una amenaza. Cantar no te da de comer, solía decir. Aquí se trabaja, no se sueña. Cada vez que escuchaba a Emma practicar, subía el volumen del televisor o le exigía que se calara. En su mente, la música era una distracción inútil del mundo real, donde lo importante era obedecer, sobrevivir, no sentir. Pero Emma no podía apagar lo que levaba dentro. Cantaba en secreto, a veces en el cobertizo, a veces bajo la ducha con la puerta cerrada. Escribía letras en los márgenes de sus libros y grababa melodías en su celular. Su meta era clara: postularse al Conservatorio de Nueva York, donde sonaba con que alguien por fin la escuchara. Todo cambió una noche de verano. El calor era sofocante y el viejo ventilador del techo, que hacía semanas necesitaba arreglo, daba vueltas con dificultad. Mientras Emma dormía con Jason en la habitación contigua, un chispazo eléctrico encendió una cortina. El fuego se propagó con rapidez por la cocina, alimentado por anos de grasa en las paredes y la madera seca del piso. Emma se despertó de golpe. El olor a humo invadía la casa. Se levantó descalza, tropezando con la oscuridad. Jason aún dormía. Lo sacudió. «Despierta, tenemos que salir», gritó, tosiendo entre palabras. Lo cargó como pudo y corrió hacia la puerta trasera. Pero al cruzar la cocina, una parte del techo se desplomó. Las llamas, ya altas, rugían como si quisieran retenerla. Emma empujó a su hermano hacia afuera con una fuerza que no sabía que tenía. Un segundo después, una viga encendida cayó sobre su espalda. No gritó, no tuvo tiempo. Los vecinos, alertados por los ladridos de un perro, acudieron con cubetas de agua y llamadas a emergencias. La sacaron antes de que fuera tarde, aunque sus brazos estaban cubiertos de quemaduras y el humo había hecho estragos. En el hospital, la noticia fue como un cuchillo sin filo, que tarda en entrar pero una vez dentro lo corta todo. Las quemaduras internas habían afectado sus cuerdas vocales. Su voz se había ido. Permanecería con vida, pero ya no podría cantar, ni hablar. Ray llegó tarde al hospital, aún con el uniforme del turno nocturno que había comenzado sin saber lo que le esperaba. Miró a su hija en la camilla, pálida, inmóvil, con los ojos abiertos pero en silencio. «Sobreviviste, agradece eso», dijo. No mencionó el hecho de que ella había salvado a Jason. No dijo una palabra sobre lo que había perdido. No la abrazó, ni siquiera la sostuvo de la mano. Fue como si su silencio, ahora forzado, simplemente confirmara lo que él siempre había querido: que su hija no hablara, que no cantara, que no sonara. Y fue entonces cuando Emma, aún débil, comprendió algo más profundo que el dolor, que la injusticia no siempre grita. A veces se presenta en la forma de una ausencia, de una mirada esquiva, de un «agradece que estás viva» dicho sin alma. Y eso, más que las llamas, fue lo que realmente la quemó por dentro. La casa, después del incendio, no volvió a ser la misma. Aunque las paredes fueron reparadas y el techo restaurado, en su interior quedó un silencio que pesaba como el humo que una vez los ahogó. Emma asistía cada semana a sesiones de rehabilitación. Aprendía a respirar de nuevo, a controlar el dolor en la garganta, a comunicarse con gestos y miradas. Pero lo que más le costaba no era moverse, ni siquiera aceptar que no volvería a cantar, sino enfrentarse a la indiferencia disfrazada de normalidad. Los compañeros del instituto, que antes la buscaban para que cantara en los eventos escolares, comenzaron a evitarla.
Algunos no sabían qué decirle, otros simplemente se alejaron, como si el accidente hubiera borrado lo que ella era. Incluso los profesores hablaban de ella en voz baja, como si su silencio fuera contagioso. Los días pasaban lentos. Emma intentó escribir canciones, pero las melodías no fluían. Las palabras dolían más que las cicatrices. Se sentía hueca. Comenzó a guardar sus cuadernos, uno a uno, hasta que su escritorio quedó vacío. Lo que antes era su rincón de sueños ahora era solo un mueble más. Ray, su padre, seguía siendo una figura ausente incluso estando presente. Cada conversación era una orden, cada frase una obligación. Tienes que seguir adelante. No puedes quedarte estancada. Búscate algo real. Nunca le preguntó cómo se sentía. Nunca le dijo que entendía su dolor. En su mundo, no había espacio para lo que no se podía arreglar con un martillo o una rutina. Pero Jason observaba, el pequeño, que una vez se aferró a su hermana en medio de las llamas, ahora se aferraba a su memoria. La miraba en silencio cuando ella se sentaba en el porche, con la mirada perdida. A escondidas, comenzó a estudiar lengua de señas en Internet. Pasaba las tardes imitando movimientos frente al espejo, escribiendo frases en una libreta, probando nuevas formas de decirle a Emma que aún la escuchaba, aunque ella ya no pudiera hablar. Una noche cualquiera, mientras Ray dormía en su sillón y Emma hojeaba uno de sus viejos cuadernos vacíos, Jason colocó un pequeño parlante sobre la mesa. Le dio play a un archivo que había encontrado en su viejo celular. Y la casa se llenó, por primera vez en meses, con la voz de Emma. Era una grabación de hacía un año, ella cantando Amazing Grace durante una presentación escolar. La melodía era clara, sentida. Su voz, dulce y poderosa, llenaba cada rincón como una promesa de algo más grande. Emma cerró los ojos, lloró en silencio, no de tristeza sino de reconocimiento. Miró su reflejo en el espejo frente a la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, no vio a una víctima. Vio a una joven marcada por el dolor, sí, pero también por la fuerza. A alguien que había perdido mucho, pero no todo. Al día siguiente, con pasos aún inseguros pero decididos, buscó el número de su antiguo profesor de música, el señor Delaney. Él había creído en ella cuando nadie más lo hacía, y cuando le abrió la puerta, no preguntó nada, solo la abrazó. Juntos, comenzaron a trabajar en una nueva forma de expresión. Emma ya no cantaba con la voz, pero componía con una intensidad que desarmaba. Cada nota que escribía levaba un trozo de su historia. Cada melodía hablaba por ella. Pronto el centro comunitario del barrio la invitó a ofrecer clases de composición y ritmo a niños de diferentes edades. Emma aceptó. Al principio, solo observaba. Luego escribía notas en una pizarra. Y cuando uno de sus alumnos tocaba su música por primera vez, los ojos de Emma se llenaban de vida. Ella no necesitaba hablar. Cada silencio suyo estaba lleno de intención, cada mirada suya era una historia completa. Así, lentamente, su mundo comenzó a latir de nuevo, sin palabras, sin canciones en su voz, pero con una música más profunda, más real, una que nacía desde el lugar donde el dolor y la esperanza se entrelazan. Emma no había dejado de contar su historia. Solo había encontrado otra forma de hacerlo. Un año después del incendio, el centro comunitario organizó un evento benéfico. Emma no figuraba en el cartel. No habría discursos ni canciones suyas. Pero en silencio su obra lo impregnaba todo. El número final del programa fue distinto. Un grupo de niños sordos interpretó una canción compuesta por Emma, titulada Lo que no se dice. Mientras una joven del coro, Olivia, cantaba la letra. Los niños traducían cada palabra en lengua de señas, con movimientos sincronizados y una emoción sincera que llenaba el aire. Emma, sentada en primera fila, no se perdía ni un gesto. Sus ojos estaban fijos en el escenario, brillantes pero tranquilos. Cada nota era un eco de todo lo que no pudo decir durante meses. Cada silencio entre versos era parte de su propia voz. Cuando terminó la canción, el público rompió en aplausos. Muchos se limpiaban los ojos. Olivia bajó del escenario, se acercó a Emma y la abrazó. Nunca había sentido tanto. Sin que nadie hablara, susurró. Emma la miró, y con una simple sonrisa le respondió más de lo que cualquier palabra podía. Al fondo del salón, Ray observaba. Había acudido por insistencia de Jason. No aplaudió, no se acercó. Pero esa noche, al llegar a casa, se detuvo frente a la puerta de Emma.
Toco, entro, se sentó. Perdón, di yo en voz baja. No escuché antes, pero ahora veo. Emma lo miró en silencio. En sus ojos no había rencor, había algo más poderoso, comprensión y paz. Ya no tenía voz, pero lo que sus ojos decían, por fin era escuchado, no solo por los demás, sino por ella misma.